ha trabajado con los dos profesores eméritos, historiadores eméritos de la Universidad Nacional, y uno emérito a nivel nacional, que es el doctor Miguel León Portilla, y el doctor Arturo López Sauce. Es profesor, es profesor todavía de la Facultad de Ciencias, fue de micología, ahora imparte náhuatl. Es profesor de tiempo completo en la FES Cuautitlán, en el área de idiomas de náhuatl. Ha dado diferentes cursos en diferentes escuelas con este rubro de cultura náhuatl. Ha participado en varias emisiones de radio. Ha escrito diferentes artículos y sigue escribiendo para diferentes revistas como la CEACAT, que es la más conocida. Ha estado en los encuentros de nahuablantes en diferentes partes de México. Conferencias, ha impartido las conferencias. Es conferencista casi de la Universidad Nacional en diferentes facultades y escuelas, igual a nivel preparatorio, bachillerato. También ha estado en el Museo de las Ciencias. También está trabajando, ha trabajado asesorando obras que se han presentado aquí en el Centro Cultural, como El Susurro de los Muertos, que es la última que presentaste, ¿no? ¿Cuál? En 2005, 2006, ¿no? Estuviste en esa. Ha sido asesor de diferentes obras como la de Ulama, también como la del Señor de la Noche. Asesoró la película, que es bastante recomendable por el efecto histórico que tiene, que se llama La Otra Conquista, de un gran amigo y un excelente profesor de cultura náhuatl, que son de los pocos profesores que no solo saben enseñarla hablando, sino una gramática excelente, ¿no? en su forma de enseñar. Le voy a dar la palabra al maestro Víctor Linares. Maestro. Muchas gracias. Vamos a iniciar con esta ponencia, que como el título lo dice, son los artrópodos en los códices escritos coloniales, y yo consideré que ya tenía un cierto cúmulo de elementos para poder hacer una poesía, y esto es lo que pude lograr como en unos 10 años. Ha sido un poquito complicado, y quiero iniciar esta ponencia con esta ilustración. Y no sé si está Andy por ahí todavía, porque hablaba de basura, que es todo esto, pero bueno, un poquito de basura. Y podemos observar, por ejemplo, aquí en esta ilustración, que es de Teotihuacán, donde el personaje de la muerte tiene como cuerpo el de un insecto. Eso nada más como inicio, y tiene una referencia, como podemos apreciar, de hace 400 años después de Cristo. Otra, por favor. Todo esto de los artrópodos, en el caso de Mesoamérica, y en particular en el caso de los mexicas, se remonta desde el origen, del origen que nosotros tenemos como mexicanos. Y aquí, por ejemplo, hago una referencia cuando Quetzalcóatl va por los huesos preciosos al Mictlán. No había humanos ya, entonces los dioses se reúnen y dicen que necesitan que haya hombres en la tierra. Y él, cuando va al Mictlán, el señor Mictlantecutli, que quiere decir el señor de la muerte, le dice: bueno, pues sí, te vas a llevar los huesos, pero tienes que sonar mi caracol 4 veces. En el caso del caracol y en el caso del número 4 es muy importante en la concepción antigua. El 4, el 5, el 9, el 13 es muy importante, y eso es para que no se lleve los huesos, para que ya no haya humanidad, para que ya no haya gente. Entonces Quetzalcóatl llama a los abejones, llama a los gusanos, llama a las abejas para que perforen ese caracol que no tiene agujeros, porque le está haciendo trampa a Mictlantecutli. Entonces ahí vemos la referencia, una primera referencia de estos organismos, de estos artrópodos. En el caso de los gusanos, pues no podemos indicar si corresponde exactamente o no, como bien sabemos. Y así es como se inicia esta ponencia con las abejas y abejones que hacen sonar el caracol. Quetzalcóatl se lleva los huesos, y solamente termino diciéndoles que cuando va saliendo Quetzalcóatl, Mictlantecutli le tiene una trampa. Llama a la gente del Mictlán
y dice, se van a llevar los huesos. Cavan una fosa, sale corriendo Quetzalcóatl y se muere, se cae en la fosa y se muere, pero como él es un dios, entonces resucita, y los huesos que había escogido del mismo tamaño para que la humanidad fuera uniforme, pues ya los huesos se rompieron, y es por eso que se dice que nosotros somos tan diferentes, ¿verdad? Altos, flacos, porque ya los huesos quedaron de diferentes tamaños. Otra pregunta. Este es un texto, lo quise poner más o menos completo, porque como la plática alude a textos coloniales, aquí está completamente en náhuatl. El texto completamente en náhuatl, y es de un manuscrito anónimo de 1558. Y aquí podemos nosotros apreciar, o bueno yo, o bueno algunos, que dice aquí, lleno observa Quixtoque, y quiere decir, y ya otra vez ellos dijeron, se refieren a los dioses. Dice, Tlenquicuas que te oye, dice, ¿qué van a comer los humanos? Oh dioses, se preguntan. Aunimanquicuito y Nazca, Tintlaoli y Nixtic, Tonacatepe, dice, y ya luego va a tomar la semilla del maíz, la hormiga, y la puse justamente con esta forma, como con negrillas, para que se note dónde aparecen los artrópodos, en este caso una hormiga, que en agua se dice ascat, y continúa diciendo el texto, Auni Manyeki Namiki Nazca Quetzalcóatl, y luego ya Quetzalcóatl encuentra a la hormiga, encuentra esta hormiga que va por la semilla de maíz, y le dice, Can Otiscuito, ¿dónde fuiste a tomarla? Le dice, Xinechilhui, dímelo, le dice Quetzalcóatl a la hormiga. Dice, Au amo Quilhuizneki, pero la hormiga no le quiere decir a Quetzalcóatl dónde tomó la semilla. Seca Quitequitlahtlanía, mucho le está rogando Quetzalcóatl. Niman Quilhuia Canecha, Niman Yequihuica. Y luego por fin esa hormiga le dice a Quetzalcóatl, bueno, pues vamos, te voy a llevar a donde encontré esa semilla. Au Niman Tilascat, aquí se ve el término náhuatl Tilascat, que dice que es una hormiga negra. La raíz Tlil de Tlili significa negro, entonces esta hormiga negra es en la que se transformó Quetzalcóatl. Pero la otra hormiga es una hormiga roja, y en la concepción antigua se hace referencia Intlili, Intlapali, que significa la sabiduría. Entonces Quetzalcóatl como Dios se transforma en hormiga negra, pues él es Dios y todo lo puede, y dice, Niman Yeki Wicca, y de esa forma, como hormiga, lo lleva a Tonacatepetl, que quiere decir el cerro de nuestro sustento, el cerro que nos mantiene, el que es nuestro alimento. Niman Yeki Kalaki, ya entran al cerro, Niman Yeki Kisaasaka Nejuan Intlatlauqui Asca, y ya a esta hormiga, entre la que le está llevando a Quetzalcóatl y esta, pues toman a la hormiga roja, que en este caso, aquí está el término Tlatlauqui, significa rojo, dice, y de esta manera Quetzalcóatl coloca los granos de maíz a la orilla, en un borde, dice Nimayeki Quintahuanchan, y lleva estas semillas a Tahuanchan, que se remonta a nuestro origen como mesoamericanos. Y es por eso que nosotros tenemos maíz, y dice Auni Manyeki Totenco, y él, Quetzalcóatl, en Tahuanchan, pone el maíz en nuestros labios para que nunca nos faltara alimento. Él lo hace, Quetzalcóatl. Dice Quitlalía, Ini, Tihuapauque, y dice para que nos podamos sostener, para que podamos ser fuertes. Eso dice. Otra, por favor. Otro tema un poquito, un apartado, dice, el mosquito pica al sol para que siga su camino. Se supone que cuando se crea el sol y la luna, pues estos astros no se mueven. Entonces se hace la referencia histórica, de que el mosquito es el que pica al sol para que tenga movimiento. Y esto ocurre en el año Xitlexochtli, cuando supuestamente el sol se detiene. Por favor, Iván. Una de las deidades más importantes y poco conocida por nosotros, aún siendo mexicanos, es Itzpapalo. En el caso de Itzpapalo, y qué lástima que no hablé antes con Rodri, porque ahí vi la Cuatro Espejos, me hubiera servido de maravilla. Esa Cuatro Espejos es la que en náhuatl se llama Itzpapalo, que quiere decir la mariposa de obsidiana, porque tiene como obsidianas en las alas, y que para la cultura occidental pues se ven como navajas. Es muy similar. Y dice, Itzpapalo instruye a los chichimecas
y lo hace de la siguiente manera. Dice, tirar con el arcón por Huitzlan, que quiere decir el sur, lugar de las espinas, en Huitznahuatlampa, que es hacia el norte, otra forma para decir norte, en Xochitlalpan, que es para el oeste, donde flecharéis un águila roja, un tigre rojo, una culebra roja, un conejo rojo. Esto está haciendo referencia a los tizones, está haciendo referencia al fuego, por eso es que hacen, o lo llaman o lo indican como color rojo. Dice, y cuando hayáis vuelto, ponedlos en mano de Xutecutli y Huehueteotl, que no es otro que el mismo Dios del fuego. Por eso es esa relación, por eso lo manifiestan de esa manera. Dice, a quien guardarán los tres, y esos tres son Mixcoatl, Tospan e Ihuitl, que no es otra cosa que los nombres de cada una de las piedras del fogón. Y eso en náhuatl, ese fogón se llama, en el contexto se llama Tenamastli, o sea que para ellos cada uno de estas piedras tiene un nombre y ellos van a conservar el fuego y lo siguen haciendo hasta la actualidad. Y este número 3, de paso cabría decirlo, es un número femenino. Hay números masculinos y números femeninos. Entonces el 3 es para la mujer. Bueno, antes de ahí las mujeres ya no se aparecen en la cocina. En este otro códice, que es el Teleriano Remensis, aparece Ixpapalotl, y nosotros podemos apreciar, ustedes pueden apreciar cómo tiene un yelmo, que es un yelmo de mariposa, y aquí tiene las navajas de obsidiana. Y dice Ixpapalotl, la traducción sería mariposa de navajas de obsidiana, deidad de los antiguos grupos cazadores. Recordemos que nuestro origen cultural, nuestro origen histórico proviene del norte. Los primeros grupos que llegan son los chichimecas, que luego por alguna acción, por algunos matrimonios, se consolida lo que después sería Texcoco, que sería la cultura de las más grandes de Mesoamérica, y a partir de ahí los mexicas, digamos que se cuelgan de los texcocanos y de los culhuacanos para tener linaje. Y dice, ella representa el valor guerrero infundido por ella misma. Otra, por favor. Y ahí está, la Cuatro Espejos, la tenemos aquí, y al parecer, pues aquí hay compañeros que sabrán más de mariposas. Yo, en lo que pude investigar, me queda el gusanito de la biología, yo supongo que pertenece a esta especie. Quizá aquí haya alguien que pudiera afirmarlo o negarlo. De cualquier manera es interesante, porque por ejemplo, en el caso de esta misma deidad, esto aparece en Tenochtitlan. Aquí estarían las navajas de la mariposa, y aquí está la mariposa misma como ellos la percibían. Y aquí sería lo que comentaba yo hace un momento en el caso de la Cuatro Espejos, y aquí estaría muy característicamente en náhuatl indicándonos Itz de Itztli, que es obsidiana, cuchillo o navaja, y la palabra Papalotl. De paso cabe decir que en la cuestión náhuatl las palabras no se pueden poner juntas como lo hacemos en castellano, sino que tienen que perder elementos. En este caso la palabra completa es Itztli, se elimina la terminación tli, que se llama sufijo o absolutivo gramaticalmente hablando, para no decir Itztlipapalotl, sino Itzpapalotl. Y la construcción náhuatl es de derecha a izquierda. Entonces Papalotl dice mariposa, Itztli dice obsidiana. No puede ser al revés. Claro que nosotros o mis alumnos tienen la tendencia de traducirlo como si fuera español y dirían Papaloitztli, pero no se puede, es al revés, es Ixpapalotl. Otra, por favor. Otra deidad interesante que está asociado a las mariposas y también a las flores. Ahí hay un efecto importante que es una dualidad: el insecto, la mariposa, con las flores. Y Xochiquetzal es como traducción, la flor preciosa. Ella misma son las flores, son todas ellas, y no puede reducirse nada más a una mariposa. Como en biología tampoco se habla de individuos, sino que hablamos de poblaciones o hablamos de especies. Y ella también a su vez es la polinizadora, y pues también parece ser que pudiera corresponder a Papilo multicaudatus o Pterorus multicaudatus, pudiera ser también. Otra forma. Como Mayahue, si ustedes se dan cuenta, en la nariz, esta deidad tiene una nariguera que se llama Yacapapalotl, que quiere decir la nariguera de mariposa, y al parecer pudiera corresponder a una metáfora
en la cual, así como la mariposa liba a la flor, también se liba el pulque, que además en la época antigua no lo podía beber cualquiera. La gente tenía que cumplir 52 años, que es lo que corresponde a un ciclo antiguo, y solamente había una festividad que se llama Tochhtecomatl, que quiere decir el tazón del conejo, y solamente les daban unos especie como de popotes a los jóvenes, colocaban una tinaja un tanto grande, y de los popotes que les daban a los jóvenes solamente uno tenía el acceso libre. Entonces al que le llegaba a tocar ese popote, digamos, con acceso libre, se podía emborrachar y no pasaba absolutamente nada. Pero caso contrario, la gente era muy castigada. La embriaguez, la haraganería, eso era muy castigado. Otra, por favor. Un dato geográfico interesante que quizá pocos de ustedes conozcan, dice que los aztecas estuvieron 3 años en Pipiolcómic. La pronunciación agua siempre debe ser grave, normalmente nosotros la hacemos como si fuera español, y está diciendo la letra C de Pipiolcómic. Esto indica que es el lugar, entonces dice el lugar, y comi es de cómic, que es olla o recipiente, y pipiol viene de la palabra pipiolin, entonces dice que estuvieron en el lugar de la olla de las abejas, quizá como decir panal, y después llegan a Tula. Y la representación aparece en el Códice Mendoza de esta manera. Otra, por favor. En la veintena de Quecholi se dice que los grandes señores, los elegidos, digamos, iban a cazar, y dice Motolinía, que por cierto la palabra Motolinía es náhuatl. Él se llamó Fray Toribio de Benavente. Cuando llega a México, los indígenas hablaban a su espalda, y él preguntó, ¿qué dicen? Dicen que Timotolinía, y eso que dicen que era muy pobre por cómo él iba vestido, y le encantó el nombre, y de hecho él ya no firmaba como Fray Toribio, sino firmaba como Motolinía, y también corresponde a una de las universidades más representativas del sector particular con este término. Y dice que ponían mucho cuidado en haber casa, así está escrito en el original, así lo quise dejar, porque así escribían en el siglo XVI, dice casa, así como con cerilla, como en francés, dice de todas maneras para sacrificar aquel día, ansí leones, porque así hablaban en el español. De tal manera que cuando escuchamos a la gente del interior de la República que todavía dice mesmo y cuites, es del español de la época. Entonces a veces uno los critica, pero la cuestión es la herencia. Esa fue la manera en que hablaban ellos. Y luego, por ejemplo, aquí dice leones y tigres, que no había tales, sino que era la referencia que ellos tenían. Se refería más bien a pumas y a jaguares, porque aquí no habían estos. Dice aquí, si los podían haber. O sea, que sí es que había. Dice, y tomaban culebras hasta langostas y mariposas. Y eso viene en un libro muy interesante que se llama Memoriales. Se los recomiendo. Y aquí tenemos la veintena, que era como decir un mes, como decir justamente octubre, pero solamente era de 20 días, eran 18 veintenas. Constituyeron un total de 360 días, más 5 que en náhuatl se llaman Nemonteni, completaban el año. Y de un libro maravilloso, bueno, ya después de haber escuchado a Aldi, ya no sé si decir maravillosa la ilustración o no, pero bueno, antes de escuchar a Aldi me parecía que era maravilloso, del sello del México Antiguo, donde aparecen que ahora la gente hace unas copias y lo venden, así como la gente se pone banderas en la mejilla, pues también estos sellos se usaban de la misma manera desde la época prehispánica. Y esto que está aquí como chapulín, no sé qué también pudiera resultar del Códice Mendoza. Otra, por favor. Cuando los mexicas llegan a Coyoacán, porque cuando llegan los mexicas no crean ustedes que la mesa ya estaba puesta, los mexicas sufrieron. Por ejemplo, casi 200 años desde que salen de Aztlán, que no se ha encontrado el lugar, parece ser que es un lugar mítico, no está muy claro, pero tardan 200 años en llegar, en tanto que los demás grupos, los Azcapotzalca, los Xochimilca, los Chalca, y fíjense cómo lo estoy diciendo, no digo los Chalcas, porque nada decir Chalcas es como si yo dijera mamases o cafeses. Entonces por eso digo los Chalca, los Xochimilca.
Entonces cuando llegan los mexicas, los que tenían sujetos a la mayoría de los pueblos eran los de Azcapotzalco precisamente. Y cuando los mexicas llegan le dicen, pues si quieren construir, pues ahí, si quieren. Y no se imaginaron que los mexicas iban a decir, pues sí lo hacemos. No se imaginaron. Lo que dijo hace rato también Aldi me sirve, porque para hacer algo hay que dedicarse. O sea, no es fácil, porque uno quiere aprender guitarra, uno quiere aprender nada, quiere aprender ilustración, pero si no nos dedicamos no se va a poder, ¿eh? O sea, no es así tan facilito. Una cosa es querer y otra cosa es decir, voy y ahí estoy. Eso es muy diferente. Entonces, cuando los mexicas llegan, les piden como tributo, la gente de Coyoacán les pide Izcahuixtli, que yo supongo que es Tubifex, yo supongo, porque también hicimos una tesis interesante de un estudio etnozoológico aquí en la facultad con Rafael, y también Tecuitla, que en el contexto náhuatl significa alga, probablemente sea espirulina, no sé, tendríamos que investigar un poquito más, pero particularmente aquí nos llama la atención el Axaxayácatl, y en el caso de la X se pronuncia como la SH del inglés o como la H del francés. Cualquiera de nosotros diría Axaxayácatl, así brincado, o dicen Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y así debe ser en estas emisiones. Dice Axaxayácatl, y es un hemíptero que también lo mencionó Aldi. Yo no sé ustedes, pero yo estuve muy atento desde que llegué a lo que decía Aldi. Entonces es un hemíptero, es una chincha acuática, y eso la gente le llama comúnmente mosco. Y ese insecto se vende, por ejemplo, en Cuautitlán. Vean cómo no digo Cuautitlán. Se vende en Cuautitlán y es alimento para aves canoras. Dicen que con eso canta mejor. Y lo que produce este animal es un huevecillo, que es el que se llama ahuautli, que la gente dice ahuautle, pero debe ser ahuautli, y que huele y sabe idéntico al camarón, y que es muy caro. En el año 2000, cuando estábamos haciendo nuestra tesis, costaba 50 pesos, 80 pesos, 100 gramos, muy caro. Y aquí lo tengo, ¿verdad? Como pie de página, dice: hemíptero acuático conocido como mosco, en realidad es una chinche, comprende varias especies, que también ahí entra el náhuatl, es interesante, que es Coricela texcocana, Coricela mercenaria, Coricela edulis, Notonecta, unifasciata, y esta es una especie, o la familia, se caracterizan entre otras cosas porque sí pican, y otros como este que tiene el nombre náhuatl, y que por otro término es Ahuautlea mexicana, justamente por ahuautli. Tiene un libro interesante que se llama El embrujo del lago, no sé si lo conozcan. Ahí no hay, lo que le falla al autor es el náhuatl. Sí, es que no se dan cuenta. Es muy interesante porque a veces la gente dice: ¿y yo para qué voy a estudiar náhuatl? Yo he visto trabajos aquí de doctorado en la facultad, vi uno de aves, pero no digo el autor evidentemente, y tiene unas fallas de náhuatl pero impresionantes, pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? Otra, por favor. Dice Montolinía: de otras muchas cosas tenían figuras y ídolos, así escribe él, no es error mío, así hablaban en ese tiempo, y ídolos de bulto y de pincel, hasta de las mariposas y pulgas y langostas, y grandes y bien labradas. Por ejemplo, estas son originales, como pueden apreciar en los datos que estoy indicando. Por ejemplo, esta nariguera, que es una mariposa de oro. Esta otra, que es un insecto, no pude determinarlo, era otro realmente el objetivo, pero sí está en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. No sé si está exhibido actualmente, pero sí estuvo. Otra, por favor. Sagún, que fue un pionero de la etnozoología, él hace una referencia acerca de los mercaderes, que no son evidentemente como en la actualidad, y dice: cortaban otros papeles para ofrecer a los dioses llamados Zacatzontli y Tlacotzontli. Se refiere a las hierbas que están en el camino. Para ellos, las deidades pudieran ser un animal, pudiera ser alguna planta que estuviera en el camino, y hacían ofrendas para ellos. Y dice: y eran cortados a manera de mariposas y goteados con uli. Y uli es lo que pasó a ser hule. O sea que es muy mexicana la palabra, y esto lo hacían a la medianoche.
Si no han leído Historia General de las Cortes de la Nueva España, pues también se lo recomiendo. Pero por Conaculta, no por Corrua. Otra, por favor. De una hierba, había otros elementos, pero ese me parece muy interesante. Dice, hay otra hierba que se llama papaloquili. En el contexto náhuatl, la palabra quili es una clasificación que ellos tenían para hacer referencia a las hierbas comestibles. Y papalo, de la palabra papalo, que quiere decir mariposa, entonces es como decir la hierba comestible a manera de alas de mariposa. Y no sé si la han probado, a mí me parece sensacional. Otra, por favor. Algunos topónimos asociados a artrópodos tomados de códices. Aquí está Azcapotzalco. Y si alguno de ustedes todavía dice Azca, quiten eso. No es Azca, es Azca. Y si es Pots, Azcapotzalco. Entonces ellos pintaron, o así lo veían, la persona encargada, las personas encargadas, eran los tlacuilos. En este caso, otra vez duro con Aldi, pues es un güeyi tlacuilo. Y güeyi no es grosería, que decir un gran ilustrador. Y luego otro del Códice Mendoza, que se llama Chapolixitla, que quiere decir en el lugar de la pata del chapulín. Y ahí la pintaron. Y lo asociaban a una casita con el techo inclinado, que saliera fuego, que tuviera humo, para indicar que los mexicas habían sometido a ese pueblo. E inmediatamente pagaban tributo. Y cuidado y no lo pagaran. Si no pagaban ese tributo, les doblaban el tributo y les iban a hacer un recordatorio. Este otro, Pipioltepec, que quiere decir en el lugar del cerro de las abejas, pero las abejas endémicas, digamos. En Ñañú, tenemos este nombre, no sé si realmente se diga Ñuticu, no sé Ñañú, pero en náhuatl el equivalente sería Sayula, que ahora hay un poblado similar que se llama de esta manera, pero no escrito así, y que hace referencia al lugar de moscas. Eso quiere decir. Y esto lo dibujaron los tlacuilos mixtecos, que fueron unos grandes artistas. Tenemos también esto que aparece en el Códice Nútal por una señora que investigó el códice, que se llamó Celia Nútal, y por eso al códice le pusieron así, y que correspondería en náhuatl a Tocatzahualco, que sería lugar de la telaraña, y así lo pintaron. Este otro que se llama Sayoltepec, que quiere decir en el lugar, en el cerro de las moscas, y aquí está la representación del mismo Códice Nútal. Y por último, tenemos Xicojtepec, lo que comento de la X del náhuatl. La gente dice jicotillo en castellano, en náhuatl es Xicojtli. De hecho hay un personaje importante que no lo puse, que se llama Xicojtencatl, en tlaxcalteca. Si digo en castellano digo tlaxcalteca, si digo en náhuatl digo tlaxcalteca. Pero nadie se da cuenta, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Otra, por favor. Del famosísimo Chapultepec, que cuando nosotros éramos jóvenes invariablemente nos íbamos allá de pinta. Siempre era ir de pinta a Chapultepec. Creo que también ya se acabó eso. Y esto aparece, la ilustración, en el Códice Teleriano Remensis. Aquí está el cerro, aquí está el agua, y aquí está el chapulín. Y dice Sahagún, a la fuente que solía venir a México, con que se proveía la ciudad de agua, la llamaban Chapoltepec. En náhuatl se puede cambiar O por U, o a la inversa. Entonces yo puedo decir Chapultepec, o puedo decir Chapoltepec. Y aunque había o pudo haber existido ahí una gran cantidad de chapulines, más bien dice Sahagún que se llamaba así no porque tuviera chapulines, sino que la forma del cerro parecía un chapulín. Eso dice. Otra, por favor. Uno de los barrios antiguos de México se llamó Moyotla, que después pasó a ser San Juan. Cuando llegan los europeos, fuera todo lo que tuviera alguna relación con los aspectos de la cultura antigua, y empezaron a poner santos en donde quiera. Así es que no les extrañe que el pueblo, donde sea alguno de ustedes, tenga primero el santo y luego el nombre náhuatl. Si es que todavía lo conserva, si es que todavía lo tiene. Y Moyotla, en el caso de esa región, en el contexto para el español, significa el lugar donde abundan. En la parte norte de México le llaman moyotes, que son los zancudos, son moscos común y corriente. Y luego ya cambiaría, ¿no? Por ejemplo, esto es muy conocido, fue Poppan, aunque nada tiene que ver, es importante.
sería después Santa María la Redonda, que es ahora donde está Garibaldi más o menos. Otra, por favor. El hijo primogénito de Nezahualcóyotl tuvo por nombre Acapitiolzin. Tenía nombres evidentemente naturales, asociados a la fauna, a la flora, a algún hecho histórico. Y el que quedaría como gobernador en Texcoco pues sería Nezahualpili, aunque a él no le correspondía. Pero bueno, otra por favor. En el caso de los mayas, los quichés visualizaron sus almas de sus antepasados como si fueran abejas. Esa es la relación que ellos tenían, porque la miel es símbolo de inmortalidad. Otra por favor. ¿Por qué el animal de Ixchel es la araña? Porque este animal teje y ella es la patrona del tejido. Hacían ese tipo de asociaciones que me parecen pues muy interesantes. También tiene relación con el parto, por ejemplo, con la menstruación, y por eso luna y menstruación tiene referencia directa en el contexto náhuatl. Otra, por favor. El cien pies, y ya también lo dijo Aldi, ¿verdad? Que si tenían dos, que si tenía uno. Este es un gobernante de Toniná, en Chiapas, y aquí está representado, son más complicados los glifos, o los dibujos, por llamar de alguna manera, en el caso de los mayas, y el cien pies, que está aquí, en la pintura mural teotihuacana. Otro, por favor. En las ofrendas de Día de Muertos, en Oaxaca, entre otras tantas cosas, se ponían chapulines, porque decían que el chapulín les iba a servir como cabalgadura para que se regresaran las almas después de haber gozado de lo que habían comido en la ofrenda. Otra, por favor. Algunas ilustraciones que no, que las quise colocar de esta manera. En el caso del códice Cospi está un alacrán, una araña, una avispa. En el códice Nutal, una avispa, una cigarra, una telaraña de jade. En el códice Feyer-Bari-Mayer está Petlazolcoatl, que es una diosa asociada a cuestiones sexuales, y está también un cien pies, que es curioso que en náhuatl se diga Sensonmaye, que quiere decir el de las 400 manos, porque el sistema es vigesimal, y en la cultura occidental es cien pies, creo yo, por ser decimal, no sé. Y aquí tenemos la telaraña con una calavera, y Petlazolcoatl, que así se le llama al cien pies también, que quiere decir como el animal que parece serpiente y que tiene puntas como si fuera un petate viejo, como que se deshilacha. Y eso está en el códice Borgia. Otra, por favor. Otras representaciones, esta araña, que es una vasija, que es de la parte del occidente de México, en el Museo Nacional de Antropología. Este chapulín de procedencia desconocida, este insecto en piedra que está en el Museo de Viena. Este Ixpapalo, que está en Xochimilco, en Acalpixca, ahí en la Piedra Viva puede uno visitar ese lugar. Este arácnido en el Monumento 43 de San Lorenzo, Veracruz. Esta mariposa, interesante porque tiene cuerpo de mariposa y cabeza de buitre. Entre los matlatzincas, ellos empleaban o tenían una casta guerrera que eran buitres, y por eso es importante. Vean, es otra vasija que es un cien pies, y esta es de origen totonaca. Este plato con insectos, que es de origen maya, de Tikal, en Guatemala, y esta máscara con una mariposa, esta proviene de Azcapotzalco. Decían que la mariposa era el espíritu de los guerreros. Otra, por favor. Y unas adivinanzas curiosas en español, y que dice: ¿qué cosa y cosa va por un valle y va dando palmadas con las manos como la mujer que hace tortillas? Y dice: es la mariposa que va volando. Claro que eso está en agua. Dice: ¿qué cosa y cosa? Como decir adivina, adivinador. Ajá. Dice que se toma una montaña negra y se mata en un petate blanco. Este es el piojo, que se toma en la cabeza y que se mata en la uña. Otra, por favor. Dos metáforas de expresión náhuatl. Dice Coyolocto, Tzitzicazocto, y dice: está lleno de alacranes, está lleno de ortigas. Y es una metáfora para decir que algo está complicado o que uno anda metido en problemas. La segunda, que dice Xicojti, Pipiyolti. En el contexto náhuatl se va anteponiendo el prefijo sujeto. Si yo le quiero decir a una persona, entonces le digo Xicojti, Tipipiyolti, y quiere decir: te haces como abeja, te haces como jicotillo, te gusta andar entre la miel, eres invitado por los grandes señores, que no invitaban a cualquiera. Otra, por favor. Y esta, de las poesías que encontré, esta me gustó mucho,
y dice, en el lugar del Ilili, ¿qué dice el ave preciosa? Es cual si repicara en el lugar del trino, libre la miel, que goce, su corazón se abre, es una flor. Ya viene la mariposa volando viene, abre sus alas, sobre las flores anda, libre la miel, que goce, su corazón se abre, es una flor. Otra, por favor. Y se acabó. Es para que vean cómo estábamos el Prometeo aquí, cuando éramos estudiantes nosotros. Y ese Prometeo, para que sepan ustedes, lo trajimos de la antigua facultad. Antes había pasado ingeniería y administración y pidieron comedor, pidieron transporte y no les dieron nada. Ciencias, nos cambiamos de este lado, pedimos camión, comedor, auditorio y Prometeo y nos dieron todo. Ahí está. Es todo. Y esto quiere decir, es todo. Muchas gracias. No sé si haya preguntas para el maestro Linares, dudas, comentarios, para que pulan sin agua un poquito. ¿No? ¿No se animan? ¿Les da pena? Bueno, pues un agradecimiento muy grande al maestro Linares por habernos acompañado.